El Ministerio para la Enseñanza de la Palabra de Dios presenta al maestro Mario Barroso con una palabra de Dios para su iglesia hoy. Hoy vamos a recibir una palabra poderosa en el nombre del Señor. Y el título que Dios me dio para esta enseñanza es Viviendo en el Reino. Vamos a leer una porción de las Escrituras en Efesios, en el capítulo 4. Santo es el Señor. Busquen en sus Biblias el versículo 17 y leamos allí algunos versículos. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Padre amado y Señor nuestro, te doy gracias por lo que tú tienes preparado para nosotros hoy. Señor, me has entregado un mensaje para tu pueblo que está en el Espíritu. Tal vez no lo conozco por completo, pero comprendo, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, Él que es nuestro Maestro por excelencia, va a enseñarnos cosas maravillosas que nosotros debemos conocer. Y te pido, Señor, que toda palabra que broten de mis labios sean aquellas que tu pueblo necesita para este día. En el nombre de Jesucristo, declaro, Señor, que tu palabra va con autoridad y poder y que es entendida por todos para gloria de tu santo nombre. Durante algunos días he sido inquietado por Dios para estar siguiendo algunos eventos que, como todos sabemos, están ocurriendo en toda nuestra nación, en toda Venezuela. Y he estado siguiendo estos eventos de parte y parte. Sabemos sabemos todos nosotros que aquí en Venezuela, lamentable y tristemente, la población está dividida. Venezuela está dividida en dos partes. Yo no voy a hablar de política, ni voy a estar a favor de una opción ni de la otra, pero quiero hablar es del reino al que nosotros pertenecemos. Venezuela lamentablemente se ha partido en dos y se ha convertido en una nación de enemigos, donde los unos son enemigos de los otros y aquellos de estos. Lamentable y tristemente, observando toda esta cantidad de videos que durante estos tiempos he seguido a través de la web, he podido detectar cómo el odio se ha aferrado en el corazón de mucha gente. Y lo más triste es que he podido notar que aún dentro del pueblo de Dios, muchos hermanos nuestros que se suponen no deben estar incluidos en este grupo, también se están sumando a este tipo de cosas. Nosotros debemos entender, como la palabra de Dios nos enseña, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, que aquí en la tierra nosotros estamos apenas de pasada, somos peregrinos, pero que nuestra verdadera ciudadanía es celestial. Nosotros somos de arriba, nosotros no somos de abajo. Nosotros somos del reino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el reino de los cielos. Somos miembros del reino de los cielos. No puedo entender pues que muchos de nuestros hermanos e incluso iglesias completas se han sumado a este tipo de protestas y están peleando por algún bando en particular, sea del uno o del otro. Muchos, lamentable y tristemente, están como que embrujados
de alguna manera enceguecidos, su conciencia se ha entenebrecido y no están viendo de la manera correcta, porque los ojos del cristiano, los ojos de la iglesia del Señor deben estar enfocados en el que es verdadero rey para nosotros. Porque nuestro rey no es ni el uno ni el otro aquí en este mundo. No es ni Capriles, ni Leopoldo, ni Maduro, ni Verde tampoco. Nuestro rey es Jesús de Nazaret, el Señor, que es llamado en las Escrituras, allá en 19:16 de Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores. Como leíamos aquí en esta porción, esto pues os digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido. No saben, no entienden. Muchos incluso están utilizando herramientas que son muy poderosas porque a través de ellas se transmiten mensajes que pueden afectar muchas vidas y usan la web, el Facebook, el Twitter, etcétera. Tantos medios, redes que hay en la web, lo usan para estar atacando al uno y al otro, para hablar mal de este y de aquel, para introducir en ellos mensajes de odio contra el uno o contra el otro. Hermanos, nosotros entendemos que somos pueblo de Dios. Somos el pueblo que Dios ha levantado, un pueblo especial, un pueblo santo, que somos un real sacerdocio y que se supone en nosotros debe haber el amor de Dios. Porque todo aquel que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El que no ama no es de Dios. Y no es posible que en el pueblo de Dios haya gente e incluso iglesias completas que se están sumando a este tipo de gente que odia al otro porque no piensa como él. Pues nosotros no estamos llamados a pensar ni como Maduro, ni como Leopoldo o Capriles. Nosotros estamos llamados a pensar como piensa Dios. Nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo Jesús. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y que debe haber en nosotros este mismo sentir, esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Nuestro llamado por parte de nuestro Padre que está en los cielos es a vivir como deben vivir los que son de arriba. No es posible, no se puede entender cómo el pueblo de Dios están viviendo como los otros gentiles, leíamos allí. Nosotros no somos gentiles porque Dios de ambos pueblos, de los israelitas como de los gentiles, hizo un solo pueblo que es el pueblo de Israel celestial, el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. ¿Cómo es que nosotros, siendo un pueblo especial, escogido por Dios, llamado a ser santos, a vivir como Dios en este mundo, a ejercer un gobierno celestial en este mundo, estamos incluidos en este tipo de personas que no entendiendo se van a este tipo de peleas y de odios que no corresponden con los llamados a ser santos? La palabra de Dios dice que nosotros debemos imitar a nuestro Padre que está en los cielos, pero mi Padre es Dios. Si usted allí mismo en Efesios lee en el capítulo 5 versículo 1, va a encontrar que el llamado de Dios para su iglesia, para todos sus hijos, es a que le imitemos. ¿Cómo dice el versículo? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y usted se preguntará, ¿será posible que alguien, siendo terrenal, siendo de este mundo, pueda imitar a Dios? Pues déjeme decirle que no. Es imposible que alguien terrenal de este mundo pueda imitar a Dios. No es posible. Pero los hijos de Dios sí pueden imitar a Dios, porque en los hijos de Dios está la naturaleza de Dios. Dios nuestro Padre nos engendró y nos ha dado a nosotros todo. La información genética de arriba es la información genética de nuestro Padre que está en los cielos.
Dios nuestro Padre nos engendró y nosotros tenemos de Él lo que nosotros somos. Así que somos santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Somos justos como nuestro Padre que está en los cielos es justo. Somos eternos como nuestro Padre que está en los cielos es eterno. Nosotros tenemos la naturaleza divina como nuestro Padre que está en los cielos tiene naturaleza divina. Participamos con Él de su naturaleza. Y Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para que reinemos en este mundo, para que extendamos los reinos de los cielos en este mundo. No los reinos de Maduro, no los reinos de Capriles, los reinos de los cielos. El llamado de Dios es a que nosotros establezcamos el reino de los cielos en este mundo. Somos reyes y sacerdotes y estamos aquí para reinar como reyes. Yo no entiendo cómo es que el pueblo de Dios está sumado en este tipo de cosas que son una locura. Porque no estamos llamados a gobernar como gobiernan los hombres. Miren, hermanos, si usted busca por favor allá en Ageo, al profeta Ageo, búsquelo un momentico si tiene Biblia. Y leamos allí algo bien interesante que Dios me mostró. Dice en el capítulo 2, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Si usted va a los a Crónicas, a la segunda de Crónicas, y busca ya en el capítulo 7, mire lo que dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Me explico. De lo que está hablando Ageo es de lo que sucedió cuando Salomón terminó de construir el templo que dedicó a Dios. Cuando él estaba orando para dedicar a Dios ese templo, la gloria chequina de Jehová descendió sobre ese lugar. Tanto así que la misma gloria consumió los holocaustos y los sacerdotes no podían ministrar ni entrar a ese templo porque Dios mismo estaba ministrándose los sacrificios. Pero Ageo está recibiendo de parte de Dios: mira, ¿dónde está? ¿Hay alguien aquí que quede cuando aquel templo fue construido y dedicado a Dios? ¿Queda alguien? ¿Se recordarán cómo fue aquella gloria primera que hubo en ese templo? Fue tremendo. Pero el Señor está allí queriendo enseñarnos algo muy tremendo a todos nosotros, y ojalá y lo podamos entender. Nosotros seguimos adelante en el capítulo 2 de Ageo leyendo. Y dice el Señor en el versículo 7, vamos a leer el versículo 6: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sigue diciendo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Ageo está escribiendo esto, el templo estaba destruido, y Dios le dice: ¿recuerdan cómo fue la primera gloria? La gloria que yo derramé sobre ese templo que hizo Salomón. Anteriormente ya Moisés había construido un tabernáculo que cuando fue dedicado al Señor, la gloria chequina del Señor descendió sobre este tabernáculo. Y se veía la columna de fuego de noche y se veía la columna de humo en el día, guiando al pueblo de Israel por el desierto. Fue tremendo.
Pero la gloria postrera de la casa del Señor, de la que se habla aquí en Ageo, es la gloria postrera que estamos comenzando a vivir nosotros hoy, cuando vino el deseado de todas las naciones, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y aún habrá una gloria más que ha de manifestarse. Veía y he visto en algunas ocasiones ángeles de Dios paseándose por el mundo, como si fueran de oro, con trompetas, ángeles que van por todas partes sonando trompetas, pero yo los veía que su resplandor y gloria era como si fuera de oro. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué significa el toque de trompeta de esos ángeles? Y él me decía, están anunciando eventos grandes y maravillosos que la gente no espera. La gloria que yo he prometido que he de derramar sobre esta casa mía ahora es la gloria de los últimos días, una gloria postrera que nunca jamás se había visto ni se verá en este mundo. La creación, dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, está gimiendo y aún está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dios quiere levantar a su pueblo en estos días donde los cielos están temblando, los mares están temblando, el mundo espiritual está temblando, porque la gloria de Dios está próxima a ser derramada sobre la tierra, sobre la creación, para ser libertada. Y todavía nosotros, viviendo como los otros gentiles, entendimiento entenebrecido, sin entender las cosas, peleando por cosas de hombres. Pues Dios no nos está llamando a pelear por cosas de hombre. Dios nos está llamando a pelear por el reino de los cielos. Hermanos, entienda ya, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios esté metido en ese asunto de guarimbas? Unos apoyando al gobierno y otros en contra del gobierno. Pues no, es el tiempo que nosotros apliquemos, activemos en nuestra vida como iglesia, como reino, el ministerio que el Señor nos entregó. Allá en 2 Corintios capítulo 6, capítulo 5, versos 16, 17 o 17 y 18, el Señor dice que Él nos entregó a nosotros un ministerio. El ministerio de la reconciliación. No el ministerio del odio. No el ministerio de la división. No el ministerio de pelear con los que no piensan como yo. Nos entregó el ministerio de la reconciliación para que estemos reconciliando al mundo con Dios. Todos nosotros debemos hacer lo posible para reconciliar al mundo con Dios, pero también para reconciliar a unos con los otros. Como dice Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 6, que si nosotros encontramos a alguien que está cometiendo error, que nosotros le cortemos la cabeza, le caigamos a piedra, le tiremos un pepazo en la cabeza, una bomba molotov. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, ya es tiempo de que la iglesia del Señor haga lo que le corresponde hacer, su ministerio de reconciliación. Yo en estos días he estado buscando canciones, he estado buscando mensajes que lleven una enseñanza de paz, de reconciliación, y en el Facebook estoy colocando mensajes así. Sí, hay momentos en que el pueblo tiene derecho a protestar, eso está en la Constitución, pero la protesta debe ser como la Constitución lo enseña, no con ese tipo de cosas que están pasando. Nosotros debemos ahora hacer algo. Yo aplaudí la iniciativa que las damas de nuestra congregación tuvieron hace algunos días, que salieron por las calles con pancartas, con cartelones, con mensajes de paz, de amor. Aplaudo eso. Pues en estos tiempos yo creo que en nuestros hogares, en nuestras casas, deberíamos estar colocando banners y colocando pancartas, en fin, letreros de llamados a la paz. Nosotros deberíamos estar ahora diciéndole a la gente, oye, basta de pelear, todos somos venezolanos.
En Venezuela cabemos todos. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Pues déjeme decirle que es lo que yo he podido observar y ver en el mundo espiritual. El diablo sabe lo que Dios tiene preparado con esta nación. El diablo sabe que Dios ha escogido, ha puesto sus ojos sobre Venezuela. El diablo sabe que Dios está preparando un ejército de hombres y mujeres aquí en Venezuela, a quienes va a levantar en poder y gloria para llevarle a las naciones, a llevar esta palabra de revelación a todos. Él sabe que la gloria de Dios está siendo derramada y que Dios va a levantar a un ejército de aquí para llevarles a hacer cosas que nunca han sido hechas. Y como Él sabe esto, Él está ahora convulsionado, está revuelto y está haciendo y deshaciendo por todas partes. Mucha gente está siendo influenciada por el diablo para actuar como lo está haciendo. El diablo está detrás de eso. La gente está ciega. Por supuesto, entiéndase, los que no han entregado su vida a Cristo tienen una naturaleza corrompida que conocemos como la naturaleza del pecado y de la muerte. Son esclavos de Satanás, son hijos de Satanás, hacen los deseos de Satanás. Y Satanás lo que quiere es de la destrucción, lo que quiere es hacer que muchos se pierdan. Pero Dios tiene un pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? Dios tiene un pueblo y Dios quiere que ese pueblo reine. El poder que nosotros hemos recibido, hermanos amados, la autoridad que nosotros tenemos de parte de Dios es tal que si nosotros la activamos como reyes que somos, nosotros controlaremos esas fuerzas del enemigo que están desatadas y haremos que ellos retrocedan y que la paz de Dios pueda venir a esta nación. Hay oraciones que el Señor me dijo que no hiciéramos. Hay cosas que están determinadas. Yo he visto en visiones algunas cosas, como por ejemplo un gran terremoto que viene sobre Venezuela. Específicamente vi el lugar, pero Dios me dijo que no hablara de ello. Pero viene un gran terremoto y con ese terremoto se van a marcar cambios drásticos en el curso de nuestra nación. Cuando ocurra ese gran terremoto, muchas cosas van a cambiar. Dios va a cambiar cosas. ¿Entendió? Dios va a cambiar cosas. Mucha gente lo ha visto. Yo lo vi. Gente se me ha acercado. Hermano Mario, tuve este sueño. Maestro Mario, tuve esta visión. Pues sí, yo la vi. Es de Dios. Dios está mostrando lo que va a pasar pronto. Tenemos que asumir nuestra posición de liderazgo, de reyes, de señores, de sacerdotes y comenzar a decretar. Nosotros tenemos un poder que Dios nos ha dado y cuando abrimos nuestra boca y lanzamos la palabra de Dios por ella, en el nombre de Jesucristo, las fuerzas del infierno tienen que retroceder. ¿Quién decís que soy yo?, le dijo el Señor a sus discípulos. Y Pedro le dijo, por revelación del Padre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios, el Señor, le dijo a Pedro lo siguiente: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Yo te digo, Pedro, tú que eres una pequeña piedra, que fácilmente puede ser arrojada de aquí para allá, que fácilmente se puede lanzar, porque tú eres un hombre que a veces tiene debilidades, etcétera. Bueno, esa revelación que Dios te dio de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en esa revelación yo voy a edificarme una iglesia. Amén, la iglesia ha sido edificada. Somos la iglesia del Señor. Está siendo levantada en todas partes del mundo. Pero algo que el Señor Jesucristo dijo allí es: las puertas del infierno no tendrán ninguna fuerza en contra de ella. Las puertas del infierno mismo, el diablo mismo que se quiera levantar en contra de la iglesia, no tendrá ninguna fuerza ni poder en contra de nosotros. Entendamos, hermanos, somos los reyes del Altísimo y estamos aquí para reinar como reyes. ¿Cuándo vamos a despertar y cuándo vamos a asumir nuestro rol? ¿Cuándo vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde? Pues abramos nuestra boca y le ordenemos a los diablos y a todos sus demonios que se paralicen, que los hacemos retroceder, porque tenemos el poder para decretarlo y hacerlo. Amén. Miren, hermanos,
la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos lo creen? Pero debo decirles con tristeza que esa gloria se hará manifiesta en el pueblo de Dios solamente cuando éste conozca, sepa a que Dios le ha llamado. Tenemos que conocernos a nosotros. Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, como en el capítulo 1, por ejemplo en el 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero allá en el capítulo 14, cuando Él está orando y diciéndole a los discípulos que tenía que irse para preparar lugar para nosotros, y que al irse, Él después vendría a buscarnos para que donde Él está, nosotros podamos estar con Él. Él les dice: y conocéis el camino. Y ellos comienzan a preguntarles, como por ejemplo Felipe le dice, o Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos conocer el camino? Y el Señor le responde a Tomás, por ejemplo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Pero él sigue diciendo, ¿no?, acerca del Padre y acerca de Él. Y entonces Felipe le dice: muéstranos al Padre, Señor, y con eso nos basta. Si tú nos muestras al Padre, nos basta. Y el Señor le dijo a Felipe lo siguiente: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso Él dice que al Padre nadie le vio jamás, pero el Hijo lo ha dado a conocer. ¿Cuántos conocen al Padre? Nosotros conocemos al Padre. Jesús nos dio a conocer a nuestro Padre. Allá en la oración del capítulo 17 de San Juan, en los primeros versículos, en el 3, dice el Señor Jesucristo en su oración: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocemos a Dios. Pues déjeme decirle una cosa que Dios me pidió en estos días pasados, que le declarara a su pueblo. Dios me dijo que ya es el tiempo. Él demandaba que su pueblo, así como Jesucristo le dijo a Felipe, también le diga a todo que venga a Él: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, ¿cómo podemos nosotros, hijos de Dios, miembros del cuerpo de Jesucristo, miembros de la iglesia del Señor, decirle a la gente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Pues déjeme decirle, hermano, Dios quiere que tú llegues a alcanzar una estatura de madurez tal que la gente pueda ver en ti a la gloria del Padre, que puedan ver en ti a Jesucristo. Pablo decía: sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ahora, Pablo imitaba a Cristo. Sí. ¿A quién imitaba a Cristo? Al Padre. Lo que yo vi hacer a mi Padre, eso estoy haciendo. Lo que yo oí hablar a mi Padre, eso estoy hablando. Bueno, si Pablo lo dijo y Él nos demanda a que le imitemos a Él, nosotros también podemos imitar a Cristo, ¿verdad? Que imitó al Padre. Pero miren, hermanos, el Señor dice allá en donde leímos 5:1 de Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, ¿usted cree que podamos imitar a Dios? Pues, como le dije antes, nosotros sí, el mundo no. Nosotros sí, porque nosotros somos como Dios aquí en este mundo. ¡Qué escándalo! ¿Somos como Dios? Pues sí, somos sus hijos. Tenemos su misma naturaleza. Todo su poder está en nosotros. Su autoridad, su santidad, su justicia está en nosotros. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Padre. ¿Y cómo vamos a imitar a nuestro Padre? Pues haciendo las obras de Él, hablando como Él, siendo como Él. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo en que nosotros hagamos guarimbas por allí? Que estemos peleando entre hermanos, que estemos peleando con los hombres. ¿Nos llamó Dios a eso? ¿O nos llamó Dios a la reconciliación? ¿Nos llamó Dios a vivir una vida de reyes o qué? Pues Dios nos llamó a vivir vida de reyes. Vivamos pues como reyes. Vivamos como se debe vivir en el reino.
Hay muchas cosas que lamentablemente la gente no puede ver. Pero cuando nosotros abrimos nuestros ojos y entendemos estas cosas tienen que cambiar para nosotros. Mire, el Señor dice aquí, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después dice en el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si cuando Moisés levantó el tabernáculo la gloria fue grandiosa, si cuando Salomón dedicó el templo la gloria fue grandiosa, pues déjeme decirle que la gloria de este nuevo templo que Jesucristo levantó y dedicó al Señor, esa gloria que Dios ha derramado sobre nosotros, es tal que ahora la gloria se ve en nosotros mismos. Segunda a los Corintios capítulo 3 verso 18. ¿Qué dice segunda a los Corintios 3, 18? Nosotros todos, o algunos, todos mirando como en un espejo. ¿Qué usted ve en un espejo cuando se para frente a él? ¿Qué ve? Usted ve su rostro reflejado en él, ¿verdad? Cuando usted se va a peinar y se mira en un espejo, ¿qué ve? Su rostro. Pues el Señor dice que cuando nosotros nos paramos en un espejo, lo que miramos allí es la gloria del Señor. Usted es la gloria del Señor, y lo que usted ve en el espejo es la gloria de su Padre. La imagen y la semejanza de Dios está en usted. La gente tiene que ver es la imagen de Dios, su Padre, en usted. Pero tenemos que entenderlo, verlo, saberlo. Estamos caminando mal, estamos equivocados. No queremos pagar el precio de conocer las Escrituras. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, allá en el mismo Evangelio de San Juan capítulo 8, los versículos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Tienes ataduras en tu vida? De finanzas. Bueno, haz las cosas como la palabra de Dios te enseña. Dale a Dios los diezmos. Dale tu ofrenda. Siembra en el reino para que las ventanas de los cielos se abran y lluvia de bendiciones caigan sobre tu vida. Haz las cosas a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. No lo hagas como dice Maduro, ni lo hagas como dice Leopoldo. Hazlo como dice tu Padre que está en los cielos en su palabra. Que la prosperidad no te la va a traer nadie en este mundo. Miren, hermanos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La gente está haciendo colas kilométricas para comprar la harina, para comprar el aceite, para comprar la leche, para comprar lo que sea. Ay, es que este gobierno, y le echen pestes al gobierno. A ti no te importa el gobierno, a ti impórtate lo que dice tu Padre, que Él te va a proveer de todo lo que tú necesites. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero siempre hay en mi casa alimento a tiempo. No hemos pasado hambre nunca, ni pasaremos. En el nombre del Señor. Que si son los guarimberos, que si son los bachaqueros, que si son la oposición, que si es el oficialismo, no importa quién sea, en mi casa siempre habrá provisión, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. No, pero entonces empezamos a hablar y empezamos a declarar las cosas negativas. Y en vez de declarar lo que deberíamos declarar del nombre del Señor, estamos declarando a favor del diablo. Pues usted no declare a favor del reino de las tinieblas. Usted declare a favor del reino de los cielos, porque usted es de arriba, para hablar las cosas de arriba. Hable como Dios quiere que se hable. Amén. Pero hay algo, hermanos, que nosotros debemos hacer. Hay mucha gente que le ha tocado, está trabajando con gobiernos humanos. Daniel es un ejemplo. Cuando usted lee el libro de Daniel, ¿de dónde viene Daniel en el reinado de Nabucodonosor? ¿Quién era Daniel? Un prisionero, un cautivo,
el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue llevado cautivo porque se apartó de los decretos de Dios, se apartó de las directrices de Dios y cayeron en cautividad por causa de su rebeldía, por causa de no querer andar como Dios quiere que ande su pueblo. Pero Daniel, como era un hombre inteligente, en quien estaba o habitaba o había espíritu de Dios, él fue escogido con otros para ser parte de este gobierno en el reinado de Nabucodonosor. Él y otros 3 amigos suyos muy cercanos fueron nombrados gobernadores, pero también otros 120 que fueron nombrados sátrapas. Y usted va a notar, si usted lee el libro de Daniel, que en todo gobierno siempre hay las intrigas y siempre hay las traiciones. Usted está en un gobierno aquí, creyendo en ese gobierno aquí, y déjeme decirle, pero allí va a encontrar usted intrigas y traiciones. Y hoy te ofrecen pajaritos preñados, pero mañana te establecen una ley nueva que te tumba todo lo que te habían ofrecido. Y eso no pasa con este gobierno, sino que ha pasado con todos los gobiernos. Y pasará con todo gobierno humano que pueda existir sobre la tierra. Pues Daniel fue colocado como gobernante, amén. Pero Nabucodonosor se ensoberbeció, se enalteció, se creyó un dios y levantó una estatua de oro y quería que todo el mundo adorara la estatua que él había hecho de sí mismo. Pero Daniel, que sabía dónde estaba parado y sabía quién era y que el único Dios verdadero a quien se debe adorar es el Dios que está en los cielos, amén. Él no se postró ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Y qué hizo? Nabucodonosor cogió y apresó a Daniel y lo lanzaron al horno de fuego con la temperatura subida de nivel hasta 7 veces más. Tanto así que los hombres que lanzaron a Daniel al horno perecieron quemados por las llamas de ese horno. Pero cuando Nabucodonosor se asoma para ver qué estaba pasando, él quería ver tal vez los chicharrones de Daniel y de los otros 3 que tampoco doblaron rodillas sobre esa estatua. Vio que allí eran 3, Daniel y otros 2 varones, que allí habían 4. Y entonces él dijo, pero bueno, si fueron 3 los que lanzamos, ¿por qué hay 4? Porque allí estaba presente el Señor, Rey y Señor de nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba con ellos. Cuando sacaron a esta gente que apagaron los hornos, salieron de ese lugar. En ellos no había ni siquiera olor de humo, nada se quemó de ellos, ni los cabellos se quemaron, porque el Señor, a quien ellos sirvieron, a quien ellos adoraron, a quien ellos creyeron, a quien ellos sirvieron, Él los protegió y los guardó. Salieron del horno, pero ellos salieron ilesos por completo y adoró Nabucodonosor al Dios de Daniel y de estos varones que estaban con él. Porque ¿qué Dios puede librar como el Dios de ellos? Pero más adelante usted encuentra que entonces los 120 sátrapas, aquellos que tenían envidia de estos hombres de Dios, dijeron, vamos a hacer algo para cortar de nuestro camino a estos hombres. Y entonces indujeron al rey Nabucodonosor a establecer una ley firmada y sellada sobre las leyes medo-persas, para que tuvieran que ser cumplidas y que no podían ser de ninguna manera violadas. Y entonces había un momento en que se tocaban las trompetas y todo el mundo tenía que adorar era a la estatua de Nabucodonosor. Nadie podía orar a otro Dios que no fuera al Dios de Nabucodonosor. Descubrieron estos que Daniel abría las ventanas. Él no tenía temor. Él no tenía problemas con eso. Para que lo vieran. Eso es lo que ustedes quieren. Me quieren agarrar con la bajadita, ¿no? Bueno, abro las ventanas para que vean que yo sí me voy a postrar ante mi Dios, al Dios de Israel, al Dios único y verdadero. Y le dijeron a Nabucodonosor, hey, allá está Daniel, mira, él no quiere obedecer tu ley. La traición siempre la habrá en los gobiernos humanos,
Entiéndalo, hermano. Usted es del reino de arriba, no es del reino de aquí, de abajo, no es del reino de los hombres. Hoy el gobierno le promete a usted que le va a dar villas y castillos de oro, si es posible. Pero mañana se inventan una ley como lo hicieron entonces con Daniel y te van a arrebatar todo lo que tienes o lo que sea. Tú no puedes depositar la confianza en los hombres, ni de uno ni del otro bando. Tú tienes que depositar tu confianza en el único Dios verdadero. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces ya basta de andar como los que andan en el mundo, como los otros gentiles. Entiende, hermanos, abre tus ojos. Amén. Hay algo que es necesario, y cuando nuestro hermano Alexis estaba ministrando con el grupo de adoración, le escuché en su oración decir a Dios: perdona, Señor, nuestro pecado, el pecado del pueblo de Venezuela. Amén. Mire lo que dice el escritor de segunda de Crónicas, y busque allí en el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, no el de Maduro, ni de Nicolás, ni de Capriles Radonsky, ni del Verde, no, mi rostro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren ver la tierra de Venezuela sanada? ¿Cuántos quieren que Venezuela sea sanada? Como que lo creen. ¿Cuántos en verdad quieren que Venezuela sea sanada? Bueno, vamos a hacer lo que el Señor quiere que se haga. Vamos a humillarnos ante su presencia. Vamos a orar. Vamos a buscar el perdón de Venezuela. Miren, Daniel en el capítulo 9 nos da ejemplo. Él estuvo allí indagando en los libros proféticos y encontró lo que estaba escrito por los profetas, que en 70 años habían de cumplirse lo que Dios había determinado sobre su pueblo Israel, y comenzó a orar y a humillarse y a pedir perdón por su pecado y el pecado de su pueblo, y pidió perdón y él intercedió por el pueblo, y Dios le oyó y Dios envió respuesta. Amén. Yo creo que este es el tiempo en que nosotros, la iglesia del Señor, debemos cambiar las cosas de este pueblo de Venezuela. Estamos llamados a cambiar las cosas de Venezuela. Tenemos el poder para hacerlo. Tenemos la autoridad para hacerlo. Pues vamos a hacerlo, vamos a hacer lo que Dios quiere que se haga. Cada uno, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Vamos a reconciliar a nuestro país. Vamos a reconciliar a los chavistas con los que son opositores, a los opositores con los que son chavistas. Somos el pueblo de Venezuela todos. No es verdad que ahora Venezuela está convertida en dos pueblos. No es verdad. En el mundo espiritual vamos a ver las cosas como Dios quiere que se vean. Somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo. Y nosotros, como el pueblo del reino de los cielos, debemos marcar pauta aquí. Dios nos está llenando del conocimiento de su palabra. Y déjeme decirle una cosa. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4, dice esto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, estamos hablando a la vida misma de Dios. Todo lo que corresponde, todo lo que le pertenece a Dios, todo lo que es de Dios, nuestro Padre, nos han sido dadas, tiempo pasado. Todas las cosas que pertenecen a la vida de nuestro Padre y a la piedad, el estilo de vida que nosotros como sus hijos debemos llevar en este mundo, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Puede Dios darnos sus cosas a nosotros o no? Dios puede hacer lo que le dé la gana porque Él es Dios y Él es nuestro Padre. Aleluya, gloria a su nombre. Nos han sido dadas por su divino poder. Pero mire lo que viene a continuación: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Si tú no conoces estas cosas, tú vas a permanecer prisionero, esclavizado en las mismas cosas en las que está el mundo, pero tú estás llamado a salir de esa esclavitud, de esas prisiones, a liberarte, y la única forma en que puedes liberarte de estas cosas es conociendo la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuántos aquí son verdaderamente libres? Desde que Dios me mostró que Él me levantaba para ser profeta a las naciones, yo le dije: Señor, es un gran compromiso. Para que Dios muestre las cosas que Él me está revelando, yo le dije: Señor, es un gran compromiso. Y Dios me dijo: bueno, quiero que te metas en mi presencia, porque hay muchas cosas que te quiero revelar. Muchas cosas. Desde entonces mi vida la he dedicado. Ya yo no estoy viviendo más por las cosas de esta vida, de este mundo. Yo vivo sumergido en la presencia del Señor, buscando esas revelaciones que Dios me dijo me iba a mostrar para compartirlas a ustedes, a su pueblo, aquí y en todas partes donde esté el pueblo de Dios. Hay que pagar un precio. Bueno, vamos a pagar el precio. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo y discúlpeme si lo cacareo muchas veces. Discúlpeme si lo cacareo muchas veces. Ha habido momentos, yo he compartido aquí con la congregación seminarios poderosos, como por ejemplo el poder de la palabra del hombre. Hemos compartido revelaciones tremendas en la palabra de cómo nosotros debemos hablar, y hemos tenido asistencia de 2 o 3 personas los días miércoles. Hemos compartido un seminario que se llama Cómo salvar el alma, muy necesario para que nosotros cambiemos esa conducta que a veces nosotros tenemos por causa de que en nuestra alma todavía hay muchas secuelas de la vida pasada y no sabemos cómo resolverlas, cómo cambiarlas. Dimos ese seminario y venían 2 o 3 personas. Yo, por amor a esas 2 o 3 personas, me dedicaba a ellos y les entregaba la palabra. Hemos dado otros seminarios, diferentes seminarios, que han sido tremendos, poderosos. Proyecto Expansión, cómo crecer. Pero yo noto que hay como una apatía, como dice mi hermana, indiferencia en el pueblo. Hay desinterés, no nos interesa, no nos importan estas cosas. Pero si tú quieres cambiar de situación, de nivel, si quieres venir a esa gloria que el Señor te está mostrando, a la que te quiere llevar, necesitas conocimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos llamado a la gente para que se inscriba en la escuela de alto nivel? Y yo puedo decirles, si tenemos 80 personas estudiando en la escuela de alto nivel, 70, 75 son de otras congregaciones y 5 de aquí. ¿Ah? Cuando es nuestra escuela, cuando es la escuela que Dios nos dio para que nos formáramos y viniéramos al conocimiento de la palabra, para elevarnos a una estatura, a un nivel más alto, para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, para que estemos en gloria. Pero no queremos pagar el precio. Tenemos cualquier justificación en nuestra vida para no hacerlo, para no ir. No voy a la escuela, no voy a los seminarios que se dan los miércoles, no me interesa. Pero este es el tiempo, te dice el Señor. Abre tus ojos, hermano querido. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas a través de tu vida. Dios quiere hacerlo, pero si tú no le permites a Él obrar en tu vida, no podrás ser. Voy a terminar con una cosa que Dios me mostró aquí en el libro de Apocalipsis. Déjeme leerle una vez más lo que en el capítulo 5 de Efesios, versículo 1, el Señor nos dice. ¿Tiene Biblia? Porque alguno pudiera pensar que estas son cosas mías, inventos míos. Pero si tiene Biblia, ábrala, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 1. Es una orden. Es una orden. Sed, pues, imperativa. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Hermanos, estamos llamados a imitar a Dios. ¿Podemos imitar a Dios? Sí, podemos imitar a Dios. Somos hijos. Todo hijo quiere imitar a su padre.
estamos llamados a imitar a nuestro Padre. Él no es Dios para nosotros, Él es nuestro Padre. Él no es Dios para nosotros, Él es nuestro Padre. Y nosotros debemos imitarle, darle a conocer, que la gente vea en nosotros el reflejo de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Ok, vamos a Apocalipsis 19 y con esto vamos a concluir por hoy la palabra que el Señor puso en mi espíritu y que prácticamente es una palabra de inspiración. Dice el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos reyes y esos señores que Juan está viendo allí, escritos en un nombre que él tiene aquí en el muslo, esos reyes y esos señores somos usted y yo, somos nosotros. Somos reyes y señores, somos reyes y sacerdotes y estamos para reinar, para enseñorearnos, para sojuzgar todas las cosas. Usted no sabe la cantidad de veces que mi esposa y yo, ante estos alborotos y estos personajes que están siendo impulsados por las fuerzas del mal, que están en violencia, nosotros les hemos dado órdenes a los demonios y les hemos ordenado que se vayan, que los suelten, que los dejen, y enseguida obedecen. Y enseguida hay calma, y enseguida hay paz. Pues vamos a hacerlo todos nosotros. Tenemos la fuerza, tenemos el poder, tenemos la autoridad. Si el Señor me dice que lo haga, vamos a hacerlo, pero permítame antes de cerrar, ya yo dije que íbamos a terminar, pero vamos a leer en Daniel, en el capítulo 7, algo más, y ahora sí con esto concluimos. Daniel capítulo 7. Vamos a leer el versículo 13 y otros versículos más adelante. Miraba yo en la visión de la noche. Capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y mire lo que sigue. Se turbó mi espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Estas cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Si usted lee el contexto, lee los capítulos que anteceden a esto, va a encontrar que Daniel está viendo allí visiones de bestias que simbolizan o tipifican gobiernos que se iban a levantar en el mundo de entonces. Y aún la 4ª bestia es un gobierno que se ha de levantar próximamente. El nuevo imperio romano, como lo llaman algunos para hoy. Pero mire lo que dice. Como yo decía, hermanos, nosotros no tenemos que estar depositando nuestra mirada, nuestra confianza en gobierno. No es el gobierno, no es el hombre, no es el presidente tal o cual quien te va a dar la casa, que te va a dar esto, que te va a arreglar la vida, que te va a dar la comida. Es Jehová de los ejércitos. Confía en Él. Él sí es verdadero. Y mire lo que dice. Después de los reinos, de los gobiernos humanos, mire lo que dice el versículo 18. Recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pues vamos a empezar a ejercitarnos, porque Dios nos va a entregar el reino, los dominios del mundo a nosotros cuando fuera el tiempo, cuando se unja a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino nos va a ser entregado a nosotros. ¿Qué gobierno humano? Ni que nada. Somos los verdaderos reyes de este mundo.
Padre, gracias por tu palabra que ha sido predicada, enseñada en esta hora. Por ella recibe gloria y recibe honra en Cristo Jesús.